Ahora 3 mujeres se unen para abordar los temas políticos y jurídicos más candentes. Con frontalidad, rigor y argumentos en A Primera Hora. A Primera Hora. Ellas hablan de política, tostando granizo. Hola a todas y todos, les saluda Jimena Ron desde Tostando Granizo para conversar una vez más de política, para hablar de política desde la visión femenina. Hoy vamos a hablar de la Asamblea Nacional y de esta composición de la Asamblea Nacional a partir de las elecciones presidenciales que tuvimos, presidenciales y legislativas que tuvimos el día domingo. Mucha tela hay que cortar respecto a estas elecciones presidenciales y habíamos un poco conversado estas novedades de las relativas a las encuestas, a la superación del techo de la Revolución Ciudadana, pero vamos a concentrarnos en qué es lo que va a pasar con la Asamblea Nacional, así como está, digamos, ya establecida esta nueva composición, y un poco recordarles que tenemos más o menos un 93% de actas escrutadas válidas, y al sol del día de hoy tenemos... Buen sol, exacto. Tenemos básicamente una información que determinaría que Revolución Ciudadana tiene 67 asambleístas, tendría pues 67 asambleístas, 66 de ADN y 9 de Pachacuti, que es como la organización política que le sigue a estos dos grandes bloques políticos. Y aquí pues se pinta un aparente bipartidismo, decimos, ¿no? Algo que realmente resulta novedoso. Ustedes ven que las composiciones anteriores de la Asamblea Nacional han estado más bien atomizadas en algunos, en varios bloques políticos, y esto pues de alguna manera ha determinado cómo las decisiones se han tomado dentro de la función legislativa. Ahora eso parece que va a cambiar, ¿no? Y va a ser mucho más difícil tomar decisiones, mucho más, me parece a mí que incluso van a estar bloqueadas muchas de las decisiones, porque juntar en esta idea del bipartidismo de 67-66 va a ser muy difícil tomar las decisiones trascendentales que tienen que ver sobre todo con la mayoría calificada. Sí, bien, gracias Jime por ese análisis, por esa introducción a este tema tan importante. Muy buenos días a todos a quienes nos escuchan y nos sintonizan. Yo quisiera, y permítanme una pequeña cuñita, chiquitita, como esmeraldeña, como una persona de la costa. Yo sí quiero expresar mi malestar, por lo menos, frente a estos análisis, incluso las propias declaraciones del presidente, de vincular el voto de las personas de la costa, de la población de la costa, con el narcotráfico, con el delito, con este tema. Obviamente se le puede vincular, pero desde la perspectiva de que es una población asolada por estos temas. Entonces, permítame comenzar por ahí para retomar la situación en la que nos encontramos en este momento. ¿Habrá gobernabilidad? Tal como están las cosas en este momento, bueno, o sea, podríamos decir que definitivamente va a ser una asamblea marcada por este bipartidismo que tú has señalado, querida Jimena, este bipartidismo entre ADN, liderado por el candidato a presidente, y, digamos, Revolución Ciudadana por Luisa González, pero que obviamente tiene toda esta carga de este liderazgo de Rafael Correa, que lo ejerce incluso estando fuera del país. Que es más partido también, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, definitivamente esto va a obligar a estos dos grandes bloques a buscar acuerdos. De eso ya Anita nos hablará, que es experta en estos temas. Y creo que Pachacutic va a jugar un papel fundamental en ese sentido. Obviamente el Partido Social Cristiano y otras fuerzas también. Ahora, la calidad de la asamblea. Yo no escuché muchas propuestas de qué proponen para construir normativa o en temas, por ejemplo, de crisis energética, en temas de seguridad. No escuché muchas propuestas. Me preocupa la calidad de la asamblea. Ahora, una cosa es segura. Van a buscar el control, primero, del Consejo de Administración Legislativa. Segundo, de comisiones como de fiscalización, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado y las comisiones que tienen que ver con el tema económico. Entonces, ahí definitivamente va a haber un tema de buscar ese control y cómo en medio de ese control estos grupos que son minoritarios también tienen una representación. Ahora, también, sin duda,
el tema del control político, de los juicios políticos. Con este tema de que no hay mayoría ni de la una fuerza ni de la otra, y que por un lado, por ejemplo, para mayoría absoluta se requieren 77 votos y para mayoría calificada se requieren 101 votos, me corrigen si me equivoco. Sí, entonces, correcto. el tema está muy difícil. Camisetazos, por ejemplo, habrá. ¿Qué pasará con el tema? Va a ser mucho más difícil quizás porque va a ser más evidente y esto los va a descalificar a quienes opten quizás por hacer eso, pero creo que en la historia del país el tema de los camisetazos ha sido muy usual, ¿no? Veamos qué sucede. Y para finalizar, digamos, esta apertura, me preocupa, por ejemplo, que al darse estas condiciones en donde a lo mejor se van a entrampar las leyes, se va a entrampar la fiscalización. Correcto. Dependiendo de quién llegue al Ejecutivo, a lo mejor una constituyente, ¿creen ustedes? Buenos días con Difícil todos. pregunta. Realmente es un gusto que hoy podamos estar acá discutiendo cosas importantes para el país. Y creo que cuando se hace análisis político realmente se plantean escenarios, ¿no? Escenarios que finalmente pueden darse o que tal vez inclusive se desarmen. Y ahí un poco iniciar con esta palabra que siempre la mencionamos, la gobernabilidad. Y no es otra cosa que esa capacidad que debe tener el gobierno para poder ejercer de manera clara y para poder implementar políticas públicas, para poder implementar una agenda de trabajo y que ésta tenga aceptación y que sus decisiones finalmente sean ejecutadas y legitimadas por parte de otras funciones del Estado. En ese sentido, al tener una asamblea que hoy se pinta bipartidista, y un poco en el sentido de realmente partida por la mitad, porque el último corte que tenemos es de 67 asambleístas que estarían electos por parte de, en la tienda de RC y 66 de ADN, faltándoles igual 10 asambleístas para integrar una mayoría absoluta a RC y lo propio 11 para que la completen ADN. Creo que los acuerdos y las negociaciones van a ser fundamentales a partir de este momento, inclusive. Yo creo que durante estas semanas se va a ir armando precisamente lo que podría ser esa primera coalición que elija a las autoridades de la Asamblea Nacional el 14 de mayo, porque recuerden que la Asamblea Nacional se instala 10 días antes de la posesión del presidente de la República. Pero ¿cuáles son estos desafíos? Primero el pensar, como ya lo estábamos revisando, cuál va a ser la primera tanda de autoridades, de presidentes de comisiones que se elijan en base a esa dinámica. Segundo, ¿cuál va a ser la agenda de trabajo? Yo creo que Ani Guerrero ha dicho algo muy importante. No hay una agenda legislativa y sin perjuicio de quién llegue, cuál sea el presidente o presidenta electo para el periodo 2025-2029, necesitamos una agenda de país. Ahora mismo estamos diciendo, eres tú o soy yo, quítate tú, me pongo yo, pero en realidad lo importante es cuál va a ser la agenda de país. A ver, hay una cosa en medio de toda esta situación que yo realmente lamento que inclusive en la Asamblea Nacional se hayan perdido en este momento voces importantísimas y la pluralidad de pensamiento que me gusta, que debería haber en un sitio y en un espacio importantísimo en el que finalmente debe haber diversidad. ¿Cuál es la única situación que me permito rescatar de un bipartidismo, que es lo que vamos a tener ahora? A ver, yo esperaría una asamblea mucho más ideológica. Yo esperaría que las agendas de trabajo se muestren ya con una carga más definida de centro-izquierda, izquierda o de centro-derecha, bien derecha, ¿no? Vamos a ver cuál va a ser la posición respecto a impuestos, vamos a ver cuál es la posición respecto a temas de salud, vamos a ver la posición respecto a TLCs. Medio ambiente. Medio ambiente. Entonces, al menos, en medio de todo este dibujo, vamos a tener una asamblea que va a pintarse algo así como el Congreso de España, ¿no? En el que tenemos nosotros dos posiciones bien marcadas, en donde se tiran de los pelos, es verdad, pero que tenemos posiciones de izquierda, de derecha, recontra que fijas, y la ciudadanía al menos intenta identificarse o achacar al otro bando, pero sabes cuál es la carga ideológica. Yo esperaría eso. Aspiro que tengamos una asamblea que al menos muestre sus cartas más de frente y que tengamos un primer paso para ideologizar a los partidos políticos, que es algo que ha hecho falta en los últimos años porque a la gente le da miedo decir de qué ideología es y cuáles son los postulados que defiende, si son de izquierda o de derecha, porque dicen que ahora no, que ahora en TikTok tienes que ser de todo lado y que es algo inconveniente y políticamente incorrecto decir si tú eres de izquierda o de derecha. Eso en primera instancia. Creo que la fiscalización también va a ser utilizada como un arma
para el ejercicio del poder, la oposición buscará ser quien se declare oposición, porque está claro que quien pierda la presidencia de la República, pues tendrá que declarar su oposición. Y esto un poco anticipándonos a estos escenarios como lo hacemos acá en Tostando Granizo. El impacto en la estabilidad del país, no quisiera quedarme sin hacer ese primer comentario, Ani Jimena. La fragmentación que podamos tener ahora en cuestión de no alcanzar a armar una mayoría en cualquiera de los bandos podría provocar un lamentable bloqueo a la agenda de leyes que necesita el país. Todavía no tenemos noticias de lo que debería ser el nuevo Código de Salud, todavía no tenemos una reforma importante, por ejemplo, a la Ley de Educación Superior, proyectos económicos urgentes, y aquí quiero recapitular el tema de la ideología, cuál va a ser finalmente la propuesta en política impositiva, porque ahora lo que tenemos son posiciones derechosas que te ponen más impuestos y posiciones izquierdosas que te dicen también bajen el IVA. Entonces, aquí hay de todo, y lo tenemos que meter en una licuadora, pero que finalmente, con esta partición por la mitad, debería terminarse decantando. Así que yo creo que ese puede ser un escenario que nos debe alentar. ¿Cuáles son estas posibles estrategias y quiénes podrían ser estos aliados para formar las mayorías? El día 1 y la importancia del día 1 va a ser dividir las comisiones. ¿Será que se las dividen por la mitad? ¿Será que las importantes se las quedan unos y las comisiones que normalmente se consideran incluso congeladores en la asamblea se las dan a los asambleístas que están en la posición del que pierde en el ejecutivo? Bueno, vamos a ver. En este momento se ha dicho mucho que Pachacutic tiene muchísima importancia, ¿no?, en las decisiones que se van a tomar. Pero también quiero decir aquí algo medio picante, Tostando Granizo. ¿Qué pasa si no lo invitan ni siquiera a Pachacutic para que se alíe con uno de los candidatos? Pues yo creo que va a tener igual que decantarse por una posición que no la voy a decir, pero que se supone que es de centro izquierda. A mí me parece que no. Yo creo sinceramente, lo escuché ayer, creo que incluso en el programa de Fabricio, que Pachacutic tendría que generar un matrimonio civil eclesiástico con quien quisiera gobernar, ¿no? Que en este caso, digamos, por el tema ideológico, que yo concuerdo con Anita, debiera ser RC. Porque no puedes aliarte, digamos, con quien está en la antípoda de tu pensamiento, que es ADN. Y me parece que esta alianza, no solamente a nivel de Asamblea Nacional, ¿no?, es compleja, pero creo que podría resultar, no solamente a nivel de la Asamblea, sino es indiscutible a nivel de presidencia, ¿no? Que es además los votos que ahorita necesita RC para salir, digamos, adelante en esta segunda vuelta. Entonces, me parece que Pachacutic sí es indispensable ahorita. Los votos del Pachacutic, sí, tanto en la Asamblea Nacional como en la presidencia. ¿Y por qué en la Asamblea Nacional? Precisamente porque para poder lograr fiscalización y para poder lograr temas fuertes, vas a necesitar estos 101 votos que no los forma ninguno de los dos bloques grandes y que necesitan, pero forzosamente al Pachacutic, que tiene 9. Y a lo mejor estamos anticipándonos a una asamblea que le va a tocar vivir al día, ¿no? ¿A qué me refiero con esto de vivir al día? Que van a tener que hacer negociaciones diarias, y van a tener que por hacer cada cosa. Cada sesión, inclusive por cada proyecto. Eso se llama vivir al día en el legislativo, en donde todos los días vamos a tener que ver al próximo ministro o ministra de gobierno negociando los votos con los legisladores para poder pasar inclusive una resolución. Bueno, eso en el escenario de que tuviéramos ministros que tengan esa posibilidad, esa capacidad o esa intención. Hasta aquí, no ha pasado. Pero lo que me preocupa en realidad es el desgrane de los bloques. Sí. Que ustedes van a ver que antes de que se posesionen ya van a empezar a generar las premoniciones de Tostando Granizo. Exacto. estos desgranes, si los bloques van a empezar a desarmarse, porque para poder lograr estas mayorías que te permiten tomar decisiones, necesitas desarmar estos grandes bloques. Sí. Y ustedes han visto que no ha sido complicado en la composición anterior. Hubo mucha desafiliación, digamos, mucha desunión de los bloques legislativos, porque hay, intereses ahí dentro de la Asamblea Nacional que hace que se desarmen, y eso realmente es lo que preocupa, y por eso es que yo coincido con Anita, el tema ideológico es importante, fortalecerlo, ¿no? Sí. Me parece que este es como el momento en el que el país tiene esta oportunidad de fortalecer, porque este voto orgánico, que es importante dentro de la Asamblea Nacional, es el que permite no solamente generar esta seguridad de saber para qué lado se van a ir ciertas decisiones trascendentales en el país,
sino también que permite tener este proceso de formación dentro de los partidos políticos y el proceso, un poco lo que decía justamente Leonidas Diza en la entrevista que le estaba escuchando en unos dos segmentos anteriores, y él decía, los asambleístas del Pachacuti van a tener que respetar el voto, digamos, las decisiones colectivas. Habría que ver en qué medida eso realmente va a ocurrir, porque eso creo que es indispensable para la toma de decisiones. Y nada más señalar que también la Asamblea Nacional cuenta con un cuestionamiento de entrada, y es la madre del presidente de la República, justo me iba ¿no? a referir a eso, justo, exactamente. Vaya. El tema, Jime, y gracias por traerlo, el tema de la importancia de los pesos y contrapesos. Totalmente. En este escenario que justo tú acabas de plantear, en el que no por obligación, porque la ley no lo establece así, pero digamos de que se proponga o se concluya con que la madre del presidente de la República, en ese escenario de darse, sea quien presida la Asamblea Nacional. No, realmente en esta configuración de pesos y contrapesos, de que la Asamblea tenga esta finalidad de precisamente hacer el control político de los actos del poder público, no se va a dar. Realmente va a ser muy complejo. Y frente a escenarios como los que tenemos, de los que ya hemos hablado, Anita también ya los ha señalado, tú también los has señalado, Jime. Por ejemplo, la Asamblea tiene que tener una posición frente a un tema del que nos referimos en algún programa, el tema de las deportaciones, el tema del trato a nuestros migrantes, de la situación de los migrantes, el tema de la crisis energética. Se aprobó una ley económica urgente con la finalidad de que ya no existieran apagones, pero hay el fantasma de los apagones para abril. Hay el tema de la inseguridad, un plan Fénix o un plan que jamás vimos que lograr resultados frente a al mes más, uno de los meses más sangrientos para la vida del país, como fue enero. Entonces sí, definitivamente creo que ese es un tema fundamental. Pero también. el tema de la presidencia de la Asamblea durante la primera sesión, yo también he tratado de valorar un poco ese elemento finalmente de que presida, de que instale la Asamblea. O sea, la instalación de la Asamblea. Eso es legal. Me refiero al tema de que están posicionando la idea de que ella presida la Asamblea Nacional. Que no necesariamente, digamos. Claro, no necesariamente va a suceder. Así es. A mí, en realidad, la preocupación, una vez que hacemos este análisis, que ponemos los desafíos que pueden darse sobre la mesa, también las oportunidades, como lo decía en el sentido de obtener una asamblea más ideologizada, con posiciones que efectivamente se pinten de acuerdo a la bandera política o a los postulados de izquierda o de derecha que dicen tener. A mí me preocupa realmente que se arme y que se configure una situación de bloqueo para el país. Más que, porque en realidad las dos alternativas es que todos se cojan de la mano y que que se dé una cooperación política, pero sabemos que eso no va a suceder, porque en este país se tosta granizo. Así que pensando un poco en ese posible bloqueo que se puede dar, ¿cuáles pueden ser esas alternativas? ¿Cuáles pueden ser los acercamientos? El tema de los camisetazos los vamos a ver inclusive, a ver si quieren pueden tomar nota de esta premonición de Tostando Granizo, inclusive de asambleístas de los bloques más grandes. Sí. De los bloques consolidados, de los bloques de asambleístas. De ahí digo que se van a desgranar. Así es, vamos a ver camisetazos, pero realmente al otro lado de la orilla, o sea, realmente completamente diferenciado, que al menos debería ser antagónico, inclusive. Creo que la capacidad del nuevo presidente o presidenta de la República que va a enfrentar este escenario y una asamblea configurada de esta forma que no se ha dado en los últimos periodos, va a poner a prueba la capacidad de lograr alianzas, de negociar, de llegar a espacios de diálogo y de consenso, y ojalá por el bien del país. No solamente el control de los puestos en el CAL y las presidencias que se dan en las comisiones especializadas, que ya hemos visto que sí, y vaya que tienen relevancia, sino también en esa agenda de país. Y tal vez mi mensaje en ese sentido es, hoy tenemos un país que está partido por la mitad, y cualquiera de los dos, Luisa González o Daniel Noboa, deberá enfrentarse el primer día de su gestión a un escenario dividido y a un país que, al parecer, y a ciudadanos que tienen una mirada diferente de lo que queremos construir como nación. Ese es el desafío. Tenemos que avanzar hacia una reconciliación, tenemos que avanzar hacia una agenda en común, y ahí está el desafío. Esa es la recomendación de Tostando Granizo. Y para terminar así rapidito, en un segundo, el granizo quemado de la semana. Anita. Me tocó a mí, está bien. Yo creo que el granizo quemado de esta semana
definitivamente es el exit poll que se mostró por parte del analista Diego Tello, que Totalmente. confundió, confundió, que lanzó una teoría completamente diferente a lo que son los hechos, trascendiendo el margen de error inclusive de lo que debe tener una encuesta de esa naturaleza. Muy mal, se le quemó el granizo en esta semana. A Diego Tello. Muchísimas gracias por escucharnos. Gracias por acompañarnos. Adiós. Chao, chao. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.